y encontrábamos en qué lugar Cristo había fundado una iglesia, en qué parte de la Biblia y en qué condiciones, por qué la fundó. Habíamos tomado a Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, donde la gente no sabía quién era Jesús. Y Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan Bautista, otros que alguno de los profetas. Y Jesús, ante esa duda y esa confusión, le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces dice Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús, al ver que Pedro tenía la verdad, estaba claro, entonces le dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que significa la iglesia mía de yo, la de Jesús. Esto no quiere decir que cualquier persona no pueda fundar su propia iglesia. Ya Cristo fundó la de él, ustedes, cualquiera puede fundar la suya, pero esa no es la de Cristo. Yo puedo fundar la mía, pero no es la de Cristo. Simplemente tengo que decir: yo fundé esta iglesia, esta es mi iglesia. Porque Cristo ya fundó la de él. Tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y explicábamos: los poderes de la muerte, del infierno, no la podrán vencer. Esa iglesia de Cristo es para siempre. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo comparábamos con Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, donde expresa qué significa darle la llave, que era lo que hacía el rey con el mayordomo, darle la llave para que el pueblo reconociera que él iba a pasar a ser el vicario o el mayordomo del rey o el representante del rey. Y el pueblo debería tomarlo, verlo como un papá, como un padre espiritual. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos y decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, el primer papa, que significa papá espiritual, un jefe espiritual dentro de la iglesia. Y luego pues mirábamos también donde Cristo de una manera especial le dijo a Pedro que quería que él fuera el pastor de sus ovejas. Una vez por allá Cristo había dicho: yo soy el buen pastor, tengo mis ovejas y tengo otras ovejas que no son de mi rebaño. También a esto los llamo para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Significa de que Cristo tiene su rebaño, ¿verdad? Y ha dejado a un pastor que se encargue de su rebaño, y luego quiere que las otras ovejas que están dispersas vengan al rebaño. No quiere que las ovejas de su rebaño se vayan a otro redil, sino las que están en otro redil vengan. Y decíamos que en Juan capítulo 21 versículo 15 era donde Jesús le dijo a Pedro: ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. A los apóstoles los llamó corderos y a Pedro le dio la potestad y autoridad de apacentarlo. Es decir, a Pedro lo nombró pastor. La segunda: ¿me amas? Ya no le dice más que esto, no se refiere a esto, sino todo. Y le dice: apacienta, cuida mis ovejas. Le dio la potestad, autoridad sobre los corderos y también sobre las ovejas. Y en tercer lugar le dijo: ¿me quieres? Pedro dice: sí, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dio un triple poder, una triple autoridad. Lo nombró pastor supremo de la iglesia aquí en la tierra, representante de Cristo en la tierra, sin quitarle lugar a Cristo, no, sino apacentando el rebaño de Cristo, sabiendo que Cristo es el pastor espiritual que guía a sus ovejas. Mirábamos entonces que la iglesia católica es la de Cristo, porque en ella siempre ha existido ese Papa, ese representante de Cristo, vicario de Cristo, que nos garantiza a nosotros estar en la iglesia de Cristo. Y ya contábamos que después que Pedro murió, inmediatamente los apóstoles reconocen una autoridad. Después de Pedro vino Lino,
segundo papa, Cleto, Clemente, y así sucesivamente han existido los papas. Miramos también cómo en los Hechos de los Apóstoles, en la historia de los apóstoles de la iglesia naciente, cómo Pedro ejercía autoridad sobre los demás apóstoles. Mirábamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, cuando dice que uno de aquellos días Pedro, puesto en pie entre los hermanos, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas. Y entonces cuando Pedro propone a los demás apóstoles sustituir a Judas y nombra un nuevo apóstol. Eso lo hizo Pedro con la autoridad que Cristo le dejó, y nadie chistó nada. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro agarra otra vez el timón de la iglesia, y en el capítulo 2, versículo 14, cuando la gente cree que ellos están borrachos, Pedro toma la palabra como jefe de la iglesia, como guía espiritual de la iglesia, como representante de Cristo, y le dice: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Pedro toma la palabra en nombre de la iglesia, es el representante de los apóstoles allí. Y si ustedes pueden seguir leyendo todo lo que es los Hechos de los Apóstoles, pueden mirar cómo Pedro es el guía de la iglesia. Luego, cuando vino el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, cuando había pelea entre los judíos conversos y contra los demás cristianos, porque habían permitido recibir también a los paganos, y entonces decía: recibimos a los paganos, pero tenemos que hacerlos cumplir la ley de Moisés, tenemos que hacerlos circuncidar. Estaban en esa pelea Pablo y Bernabé con un grupo cristiano. Pablo y Bernabé, a pesar de que eran representantes en la iglesia, no quisieron tomar la decisión, sino fueron a donde los apóstoles. Y entonces es cuando Pedro también toma la batuta. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, se puede leer desde el versículo 1 en adelante, pero el versículo 7 dice: después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los principios me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Pedro les da un discurso y después dice: esta es la decisión que tomamos. Y la conclusión entonces está en el versículo 28, que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponer más cargas que estas. La decisión de Pedro, respaldada por los apóstoles, es como si la hubiese tomado el mismo Espíritu Santo. Dice: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, es decir, ellos tienen la garantía, el respaldo. Por eso Jesús dice: lo que ate quedará atado y lo que desate quedará. Tiene el respaldo. Y Pedro se recuerda y dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Pero es Pedro quien toma la batuta. Es Pedro quien tiene la última palabra, quien tiene la autoridad, porque Cristo se lo había dicho. Y recordábamos también a Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Jesús le dice: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, tú debes fortalecer a tus hermanos. Ahí le dio la potestad y la autoridad. Es un repaso de la clase pasada. Ahora caímos a la clase de hoy. A la clase de hoy. La clase de hoy era mirar dónde Dios deja a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, continuación de donde había dejado al Papa. Ya miramos dónde había dejado el Papa y por qué tenemos el Papa. Una autoridad, un pastor en la iglesia, que encargado de toda la iglesia. Ahora vamos a ver dónde presenta la Biblia los
obispos, los presbíteros y los diáconos, tal como acontece dentro de la Iglesia católica. Y luego miramos también, la vez pasada miramos dónde se imponían las manos. Pero hoy vamos a mirar lo del episcopado, lo del presbiterado o lo del diaconado. Está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: es cierto esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez. Esto lo vamos a explicar luego. Casado. ¿Y por qué no se casan ahora? Ya lo vamos a explicar a su debido tiempo. Casado una sola vez. Sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero. El versículo 4, oído al tambor. El obispo, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumiso a sus hijos con toda dignidad. Viene la explicación que a mí me interesa en el 5. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La pregunta es la que yo quiero que observemos. ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios si no es capaz de gobernar su propia casa? Está mostrando que el episcopo, el obispo, tiene la potestad, sin duda, de gobernar la iglesia de Dios. Y dice Pablo, pero para gobernar la iglesia de Dios tiene que gobernar primero su propia casa. Entonces, sí hay un gobierno dentro de la iglesia. La casa de Dios, la gran familia de los hijos de Dios, hay un gobierno, hay una autoridad, que era el episcopo. Y para poder llegar allá tenía que gobernar primero su propia casa. ¿Para llegar a dónde? A gobernar la iglesia de Dios. Entonces encontramos con certeza que en la iglesia primitiva había alguien que gobernaba la iglesia de Dios. Tenía jerarquía, autoridad. Y los primeros cristianos lo llamaban episcopo, obispo, que traduce en el castellano, o que traduce en el común para nosotros entenderlo, traduce vigilante. Hay otra, vigilante, hay otro, no me acuerdo cómo que se llama. Sí, el vigilante es la palabra más criolla que nosotros podemos utilizar. ¿Y qué era el vigilante? Nada más ni nada menos que el que estaba vigilando. ¿Vigilando qué? Las ovejas. Para ver cuándo venía el lobo. Para ver cuándo venían los enemigos de la fe a destruirlo. Y de una vez le decía a las ovejas, cuidado, ahí viene el lobo, cuidado. Cuidado con los enemigos de la fe. Cuidado. Si quieren, podríamos tomar una cita de los Hechos de los Apóstoles, donde nos muestra con claridad, esto es lo que le estoy diciendo, la responsabilidad del episcopo, del obispo. Está en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 28. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. ¿Recuerdan qué significa vigilante? Obispo. ¿Quién los ha colocado en la iglesia como obispo? Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28.
El Espíritu Santo, se lo vuelvo a leer. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Escuche, de vosotros y de toda la grey, el rebaño, en medio del cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Se dan cuenta que en la iglesia primitiva habían pastores de la iglesia de Dios puestos por el Espíritu Santo para decirle a las ovejas, cuidado con el lobo. Sigue. Vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es decir, la iglesia de su Hijo. El Espíritu Santo dejó pastores para guiar la grey, su propio rebaño, el que Él se adquirió con su sangre. Y luego dice, versículo 29, yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué dejó Dios los pastores dentro de la iglesia? Porque vendrán lobos crueles que no perdonarán al rebaño de Cristo Jesús, que Él se adquirió con su sangre. Sigo. Y también que de entre vosotros mismos, lo repito, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Hago un paréntesis. Nunca han escuchado a los hermanos evangélicos decir, yo era católico, yo vivía en la oscuridad 30 años y ahora hace un año conocí la luz, la claridad, y ahora le vengo a predicar. ¿Sabe qué dice la palabra? De entre vosotros mismos saldrán esos lobos que arrastrarán el rebaño tras de sí, diciendo, qué lindo, qué hermoso, qué novedoso, esto sí es emocionante, impactante. Arrastrando a los discípulos tras de sí. Para eso el Señor ha dejado a sus pastores, a sus vigilantes, a sus obispos, para gobernar la iglesia de Cristo y conducirla por los senderos del Señor, sin que se desvíe de los caminos y sin que se los coma el lobo. Por eso el católico ignorante, seguro protestante, porque al apartarse del pastor, viene otro y lo lleva tras de sí. Y eso lo conduce al error. Y termina diciendo, es que cuando yo era católico andaba en la oscuridad. Porque nunca conoció lo que era la iglesia católica. Capítulo 3, versículo 14. Perdón, voy primero con el 8, después paso al 14. Capítulo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice así, también los diáconos, ya vimos los obispos, ahora vamos con los diáconos. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Y viene toda la enseñanza que da Timoteo sobre los obispos, sobre los diáconos. Pero ahora el versículo 14 nos viene a decir San Pablo a Timoteo, a decirle por qué debe existir dentro de la iglesia la jerarquía, pastores que cuiden el rebaño. Versículo 14. Te escribo estas cosas
con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Para qué ha dicho que Dios ha dejado por medio del Espíritu Santo a los pastores, a los obispos, a los diáconos? ¿Para qué? Para que la iglesia, la casa de Dios, se mantenga firme en la verdad. Para que no el uno piense de una manera, el otro de otra, uno enseña una cosa, otro enseña otra, sino que haya alguien que mantenga la verdad. Y dice, para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y si quiere, miramos el capítulo 4, versículo 1. Dice, porque el Espíritu dice claramente, cuidado, he dejado los episcopos y los diáconos como columna y fundamento de la verdad, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Según Pablo, ha dejado Cristo los pastores dentro de la iglesia, obispos, presbíteros, diáconos, ha dejado al Papa. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar por doctrinas. ¿Ve que hay otras doctrinas? Son doctrinas, son enseñanzas, claro que sí. No dejan de serlo. Diabólicas. Lo repito, versículo 1 del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. ¿No han conocido ustedes a ninguno renegar de la fe? Y si algún evangélico me está escuchando, usted antes no era católico y no renegó de la fe y se hizo bautizar de nuevo, vomitando el bautismo anterior y la fe anterior. Eso se llama renegar de la fe. Y decir, cuando yo era católico vivía en la oscuridad. Está renegando de la fe que se te ha dado. Y eso está escrito. Y no es por obra del Espíritu de Dios. Algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Porque vienen a engañar a la gente. Le dice, utilizan la Biblia para engañar, para confundir. Y a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Ahora, quisiera ver dónde habla de los presbíteros. Hablamos de los obispos, hablamos del Papa, hablamos de los diáconos. Ahora vamos a hablar de los presbíteros. Los presbíteros están en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice así: los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Si algún presbítero, hermano, en el sacerdocio me oye, quisiera que leyéramos de nuevo esta parte de la Biblia. El presbítero que se entrega a la enseñanza y a la predicación recibe doble paga, doble sueldo. No aquí en la tierra, porque aquí en la tierra ustedes dan una limonjita ahí que ni siquiera es ofrenda, sino una limona. ¿Verdad? Ajá, muy bien, gracias por la acotación. La traducción de él dice los ancianos. Los ancianos. Porque resulta que anciano es sinónimo de presbítero, como vigilante es sinónimo de
obispo. Pero ¿por qué nosotros acostumbramos mejor utilizar la palabra presbítero? Porque si usted lee en la Biblia anciano, ¿en quién piensa usted? En un viejito. Y resulta que en el Antiguo Testamento a los viejitos no era simplemente que se le llamaban ancianos. Anciano se le llamaba al hombre que estaba frente a una comunidad llevándole la palabra de Dios y guiándole hacia Dios. Anciano en el conocimiento de las cosas de Dios, que guiaba y orientaba al pueblo, indiferentemente la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que las traducciones, por ejemplo, donde coloca anciano, es lo mismo que presbítero. Lo único que tiende a la gente de ahora, que entiende por anciano a un viejo, lo confunde. Por tanto, es mejor la traducción donde se coloca el sinónimo de anciano, que es presbítero. Pero ustedes y yo debemos saber que cuando se lee anciano o se lee presbítero, no se está diciendo el más viejo, se está diciendo el que está encargado de una comunidad para guiarla espiritualmente. Ese recibirá, por eso dice el presbítero, el representante de la comunidad que se dedica a la predicación, ve el trabajo del presbítero, y a la enseñanza, ve que era presbítero anciano porque estaba dedicado, conocedor de la palabra de Dios, y iba a enseñar a otros. Entonces a eso se le llamaba presbítero o anciano. Para nosotros no confundirlo con el anciano, como la viejita que fue al brujo y le dijo al brujo: mire, me robaron el gato para que me diga. Dijo: venga entre 3 días. Al 3 días le dijo: ¿qué pasó con el gato? Dios, no lo busque más, ya lo mató un carro. Y le dice la viejita: no señor, yo estoy hablando del gato del carro que me lo robaron. Entonces, como gato y gato es lo mismo, suena igual, entonces el brujo se confundió y pensó que era el gato de la casa, y ella le habían robado, era el gato del carro. Para no confundirnos con el anciano y el anciano, ponemos mejor presbítero, que es un sinónimo. ¿Me captan la idea o no me la captan? Entonces el presbítero, el anciano, debe predicar y debe enseñar. Ahora comprenderán ustedes por qué yo disfruto con las enseñanzas. Porque yo creo que voy a recibir doble paga. Ustedes nunca me van a pagar, pero el que está arriba, ese sí me dará todo. Y cuando Pedro le dijo: y nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, ¿y ahora qué nos espera? No veo qué nos espera. Y le dice el Señor: os aseguro que todo el que haya dejado padre, madre, mujer, hijo, casa, finca, todo por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida, y por si acaso la vida eterna, pero no sin persecuciones. Se adelantó por si acaso, ¿no? Pero no sin persecuciones. Eso lo creo y por eso estoy aquí. Si no, no estuviera aquí ni amarrado. Los presbíteros, ya sabemos entonces que existe la jerarquía dentro de la iglesia. Ahora bien, yo quisiera unir esta enseñanza a otra. Bien, está los presbíteros, los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia para guiar al rebaño. Pero sucede que aparecen otros pastores que se autonombran pastores, que se llaman pastores de la grey de Cristo, sin ninguna autoridad, sin ninguna potestad. Ya poníamos el ejemplo la vez pasada, como si yo llegara al cuartel, hay 1000 soldados, y le dijera a los 1000 soldados: atención, soy el capitán Toro, firmes. El que se pare firme, está loco, paperibeca. ¿Quién me nombró a mí capitán? ¿Quién me dio esa autoridad, esa potestad? Yo mismo. ¿Yo mismo? ¿Yo mismo puedo hacerlo?
No. O si no, como hizo José Smith, el de los mormones. ¿Sabe qué hizo? Le dijo, había leído que la potestad Dios la daba a través de la imposición de manos, en la Biblia está, ya lo explicamos la vez pasada. No es eso, la potestad de manos. Entonces dijo, esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que voy a fundar. Pero como sé que la autoridad viene a través de la imposición de manos, le dijo al compañero, vamos a hacer un cambio, un cambalache. Usted me impone las manos a mí y yo le impongo las manos a usted. Hicieron el trato. Y vino este, le impuso las manos a él, lo nombró obispo. Y vino él y le puso las manos al otro y lo nombró obispo. Es como si yo dijera a usted, a ver, lo nombro teniente coronel del ejército. Ahora nómbreme usted a mí teniente coronel del ejército y vámonos al cuartel a mandar a esos soldados. Yo lo nombré a él, y qué autoridad, qué potestad tengo yo para nombrarlo a él. Él me nombró a mí, ¿con qué autoridad me nombra a mí? Vaya a engañar a otro. Pero el que sabe que la potestad y la autoridad viene de Cristo, no se deja comer a cuentos. Y hoy quiero mostrarle que sí hay pastores, y que sí se llaman pastores, y que sí son profetas, los que andan por allí predicando la palabra de Dios, y que van casa por casa, y que hacen milagros, y que evangelizan, y que expulsan demonios. Mas sin embargo, no son los pastores de la grey de Cristo, y no son los profetas del Señor. Lo que Dios ha dejado. Y hoy queremos aclararlo para que se miren las dos cosas. Cristo dejó una jerarquía precisamente para que se detecte, los vigilantes detecten dónde vienen los falsos profetas, los falsos apóstoles. Comencemos con Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guárdense de los falsos profetas. Mire cómo comienza. Guárdense de los falsos. ¿Qué significa guárdense de los falsos profetas? Tengan cuidado. ¿Y qué significa falsos profetas? Que sí son profetas, pero que no dicen la verdad. Gracias. Que sí son profetas, porque si no fueran profetas, no diría profetas. Sí son profetas, porque vienen profetizando en el nombre de Jehová. Y si ustedes quieren tener la muestra, le doy dos muestras. No un botón, le doy dos botones. En el año 2000 profetizaron los falsos profetas que el mundo se acabaría en el 2000. Y yo enfrenté a un falso profeta, y lo enfrenté en diciembre del 99, y le dije, si es verdad que el mundo se acaba en el 2000 porque usted es un verdadero profeta, lo reto aquí delante del público a que me ponga a nombre mío el carro, la finca, el ganado. Porque como ahorita en el 31 de diciembre se acaba el mundo, ¿para qué lo quiere usted si estamos, era como 24 o 25 de diciembre? ¿Para qué lo quiere? En cambio, como yo no creo en usted, porque yo creo que usted es un falso profeta, y usted cree que usted es un verdadero profeta, entonces demuéstreme que usted está convencido de lo que está predicando. A ver, hagamos un pacto delante de la gente. ¿Usted cree que el hombre echó para adelante? No, porque era un profeta, y venía profetizando que se acabaría el mundo en el año 2000. Pero era falso, engañando a los tontos para robarlos por medio del diezmo, metiéndole susto, miedo, para que se llenaran las iglesias de ellos. Entonces yo le dije, porque era mi pueblo, y le dije, pastor, si el mundo no se acaba en el 2000, vete de aquí, porque si no me vas a tener a la pata suya con toda esta gente diciendo, falso profeta, falso profeta, falso profeta, y no me vas a aguantar. Cuando en el 2000 no se acabó el mundo, me fui a buscar al pastor. Y se fue el hombre, y hasta el sol de los venados no lo he vuelto a ver. Se fue. Ahorita para el sábado, no sé qué, ahorita el sábado, se acababa el mundo, ya lo habían profetizado los grandes profetas. Lo único que mandaron un mensaje los grandes profetas, que por motivo de la lluvia y las cosas esas, se había pospuesto el fin del mundo para otro día.
Sí. Son falsos profetas. Sí son profetas porque profetizan, dicen cosas. Lo único que son, mentiras, falsas. Ahorita cambiaron la fecha. Creo que para el 2012. Bueno, ¿para cuándo? ¿Para el 21 de octubre? Para el 21 de octubre. Bueno. Y el 666. ¿Se acuerda que se acababa el mundo? El 6, porque... ¿Se acuerda? Bueno. Entonces son mentiras, son falsas, son profetas. Dice la Biblia, guárdense, cuídense de esos falsos profetas. Son profetas, pero tienen un agregado. Pequeño detalle. Son falsos. Tonto el que le crea. ¿Cómo vienen esos profetas a su casa, a mi casa, a su trabajo, a mi trabajo, en la buceta? ¿Cómo vienen? Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen a ustedes como ovejitas. Hermanito querido, amado, en el nombre de Jehová vengo a predicarle la palabra de Dios, porque en nosotros es puro amor, para que se conviertan al Señor y vivan el amor, hermano, porque el amor es el que salva, la palabra de Dios lo dice. Y agarra un texto bíblico y viene y le predica a usted. Y usted dice, nah, guara, mire, se le nota, cómo le salen por los poros el amor. El que no lo conozca, que los compre. Yo los conozco, no los compro. Por dentro son lobos rapaces. Hago sus excepciones, porque toda regla o toda norma tiene sus excepciones. Pero trabaje usted, conozca a los evangélicos de más de cerca. A ver si son las ovejitas esas que un día usted vio que eran. Vienen como ovejas, pero vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ven ustedes lo que continúa en el versículo 21, refiriéndose a esos lobos rapaces, vestidos de ovejas. Pongan cuidado. No todo el que me diga, Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya, Señor, te alabo, Señor, te bendigo, gloria, gloria a ti, Señor, porque tú eres santo, Señor, tú eres el poderoso, Señor, Señor, Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lo que el Señor dejó, lo que el Señor quiso, lo que el Señor predicó, la doctrina de Cristo Jesús, no la suya, la propia de usted, sino la de Cristo. Muchos, versículo 22, me dirán aquel día, se refiere en el juicio final, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre expulsamos demonios. Y entonces yo les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Esos falsos profetas, vestidos lobos, vestidos de ovejas, que dicen, Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya, para confundir y engañar a la gente, esos vienen predicando la palabra de Dios. Y en el juicio final le dirán, Señor, Señor, predicamos tu palabra, predicamos en tu nombre más que los curas. Íbamos casa por casa, aguantando sol, aguantando hambre, aguantando sed. A ver, ¿usted cuántos puntos le pone a una persona así? 20. Y Señor, en tu nombre expulsamos los demonios. Te ordeno, Satanás, en el nombre del Señor Jesús, sal de esa persona. Y usted lo vio con esos ojos que se lo han de tragar la tierra. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Cuánto le pone a una persona que expulsa demonios en el nombre del Señor Jesús? 20 puntos. Y en tu nombre hicimos milagros. Usted vio que su sobrino, su sobrina estaba en silla de ruedas y vino el pastor en el nombre del Señor Jesús. Levántate. Y vio que se levantó.
¿Cuántos puntos le pone? 20. Entonces ponemos eximido. ¿Cuál sería al final la puntuación? 20. ¿Para dónde lo mandamos? ¿Para el cielo o para el infierno? ¡Para el cielo! ¡De una! ¡De una! ¡Esa es la iglesia verdadera! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque aquí hay milagros, aquí hay expulsión de demonios, aquí se predica la palabra de Jehová en el nombre del Señor Jesús. Aquí se ve el poder. ¿Sabe qué dice Cristo? Pare de sufrir. ¿Qué dice Cristo? Tendré que decirles: nunca os conocí. Aléjense de mí, malhechores. Es ahí cuando viene la desgracia. Es ahí cuando vienen las lamentaciones. Es ahí cuando se dio cuenta que le engañaron, que eran falsos. Ahí es cuando se dieron cuenta que su iglesia no tenía las llaves para entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús nos advierte: cuidado con aquellos católicos, con aquellos creyentes que van en busca de milagros. Cuidado con aquellos que van en busca de expulsión de demonios, o de aquellos que se enamoran de los que van casa por casa predicando la palabra de Dios, creyendo de que son los verdaderos apóstoles de Cristo. Y fíjense ustedes que pueden hacer milagros en el nombre del Señor Jesús, porque Dios es Padre de todo y a todos nos escucha. Mas sin embargo, le diré: no los conozco. ¿Usted quiere que al final de su vida se encuentre con esa realidad? Oye, es algo curioso, gracias. Si quiere póngalo aquí. Es algo curioso y debemos tenerlo muy presente. Ahora miremos lo que dice el apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Este